buenas, mi nombre es Guadapinos y en este tutorial vamos a aprender a realizar una ilustración para San Valentín. Nuestro dibujo va a consistir en algo divertido, una pizza y un trozo de queso. Utilizaremos una frase con gancho para terminar nuestra ilustración. Vamos a ello. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es establecer dónde van a ir nuestros elementos principales, en este caso la pizza y el trozo de queso. Vamos a colocar dos óvalos y dentro de ellos vamos a dibujar las formas básicas, que son dos triángulos. Uno más grande y otro un poco más pequeño, así realizamos una compensación de pesos visuales. Cuando dibujes, tienes que comenzar siempre por las formas geométricas básicas de cada elemento y después ir añadiendo formas geométricas cada vez más complejas hasta tener la forma de tu ilustración. En nuestro caso, como ves, tanto la pizza como el queso son elementos muy fáciles de dibujar, por lo tanto vamos a necesitar una especie de cilindro curvo para la pizza y un triángulo y una pirámide para el queso. Con formas geométricas básicas como círculos, triángulos o rectángulos, podemos añadir los trocitos de cada una de las partes que contenga. Por ejemplo, una de las cosas muy resultonas a la hora de realizar un dibujo cartoon, como es este caso, son los ojos y la boca. Vamos a realizar un dibujo muy simplificado pero exagerado. Como ves, los ojos son muy grandes y las bocas son anchas y graciosas. Les hemos colocado unos dientecitos para que dé todavía un toque un poco más divertido. La flecha que hemos dibujado anteriormente nos indica la dirección en la que tienen que mirar los ojos. Es importante que las pupilas se miren entre sí para que se vea que hay una conexión entre los personajes y no que están mirando cada uno hacia un lado. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un poco más de volumen. Especificamos realmente cuáles son los volúmenes y cuál es el espacio que ocupa tanto el trozo de pizza como el queso. En nuestro caso, con la pizza tenemos que añadir el borde para saber realmente que es una forma geométrica, una forma con volumen y no un aspecto plano. Los volúmenes dentro de un dibujo cartoon depende del estilo cartoon que tú tengas. Puede ser más simplificado o un poco más complejo. Eso, como bien digo, depende de tu estilo, de tu gusto. Y si quieres saber cómo realizarlo, puedes buscar varias referencias en diferentes artistas que te gusten y seleccionar aquellas cosas que más te inspiren y estudiarlas. Para que la ilustración quede todavía más resultona, vamos a dibujar los brazos de estos personajes cogiéndose de la mano. Así todo parecerá muchísimo más romántico y además los corazones que hemos dibujado arriba todavía le dan un poco más ese toque divertido. En esta parte, la cual es el dibujo básico de nuestros personajes, lleva el nivel de detalle hasta donde tú creas preciso antes de realizar la tinta. De esta forma, no tendrás luego que realizar modificaciones con la tinta, sino que irás a tiro hecho. Bajamos la opacidad de esta capa y vamos a crear otra nueva donde haremos el boceto de nuestro fondo. Para nuestro fondo vamos a dibujar tanto una base en el suelo para que no parezca que están flotando nuestros personajes y encima vamos a dibujar una banda como si fuera papel o tela, lo que tú quieras, en la cual vamos a escribir nuestro mensaje amoroso. Esta parte puedes realizarla tanto dibujando como a través de formas geométricas que tienes preseleccionadas ya en Photoshop. Elige cuál es tu estilo, si va a ser más conceptual, más clásico, puedes hacerlo directamente con las formas geométricas para que te quede perfectamente. También la pluma podría ser una buena opción o un dibujo vectorial. En mi caso voy a procurar que casi todo sea a mano. Ahora, seleccionando los objetos y con la herramienta Control T, podemos transformar nuestros objetos, es decir, podemos escalarlos, variarlos un poco de forma y resituarlos en el lienzo para que la composición quede perfecta. Es importante que dentro de nuestro lienzo todos los personajes y todos los objetos que estemos utilizando estén bien compuestos para que el ojo tenga una fácil solución a la ilustración que estamos presentando.
Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con la tinta de nuestros personajes. Con el mismo pincel que hemos estado utilizando para abocetar, vamos a aplicar la tinta. Llevamos el pincel a una opacidad máxima, al 100%, y lo primero que vamos a entintar va a ser toda la parte exterior de nuestro dibujo, como si fuera una especie de recorte o pegatina, y procurando que el grosor más o menos sea parecido. No varíes mucho el tamaño del pincel. Una vez tengamos todo el exterior y todo el contorno bien definido, vamos a meternos con las partes internas. Esto lo haremos con un modelado del pincel más fino. Bajamos un poquito el tamaño del pincel y vamos a ir englobando las formas. Por ejemplo, los ojos pueden ir englobados en una misma forma, la parte del borde de la pizza en otra forma, la banda o la línea de arriba en otra. Cada vez que nos vayamos metiendo en más detalles, la línea será progresivamente más fina. Esta es una técnica de entintar que puede serte muy útil a la hora de realizar ilustraciones cartoon. Da un efecto visual bastante bonito y lo que nos ayuda es a que el ojo observe directamente cuáles son las formas principales y cuáles son las secundarias a través del delineado. Si tuvieras objetos en una composición en la cual hay objetos detrás y objetos delante, lo que puedes hacer es que los objetos que estén más próximos al espectador tengan una línea más gruesa y los que estén más lejanos con una línea más fina. Esto nos ayudará a darle mucha más profundidad a nuestro dibujo. Aquí puedes observar cómo hemos logrado este efecto óptico cuando hemos hecho la delineación de todas las partes, por ejemplo, de nuestra pizza. Como puedes ver, los elementos que tienen formas más gruesas son elementos que están más cercanos al espectador o que son más grandes. Sin embargo, los detalles pequeñitos los hemos hecho con líneas finas. El resultado es bastante gracioso. Puedes probar con otro tipo de delineados, por ejemplo, con partes más gruesas para las zonas que sean de sombra y partes más finas para las zonas de luz. Otro ejemplo sería hacer la línea del mismo grosor siempre. Prueba con diferentes tipos de entintado y mira a ver cuál es el que más se ajusta a tu estilo. Por ejemplo, los círculos que estamos realizando ahora en el queso, que son los agujeros, puede parecer que sean formas grandes que poder expresar con líneas muy gruesas, pero si lo piensas, la textura del queso, cuando estamos viendo un agujero, es bastante fino, o sea, el borde es muy fino. Por ello, si realizamos líneas un poco más finas en esta parte, nos va a apreciar mucho mejor la textura real del elemento que estamos realizando. Las texturas es otro ejemplo claro de cómo tenemos que aprender a entintar nuestros dibujos. No es lo mismo entintar plumas que entintar cuero. Esto quiere decir que los elementos que sean más ligeros conviene que los tengamos entintados acorde con su material. Como propuesta alternativa de entintado, te propongo que utilices el programa AZ Drawing. Es un software libre y es perfectamente compatible con Adobe Photoshop. Lo que podemos hacer es llevar nuestro boceto a el programa AZ Drawing y utilizar los pinceles de forma muy sencilla para entintar nuestros dibujos. El resultado es muy bonito y es bastante sencillo de aplicar. Como ves, a la hora de entintar la parte que corresponde al suelo, lo estoy haciendo con una línea más fina. Esto es para que no cobre tanta importancia o protagonismo como los personajes que tengo dibujados. Así, dejamos el suelo en un segundo plano y nuestro ojo se concentra en la imagen principal. Genial. Una vez tenemos todo entintado, lo que vamos a hacer es crear una capa debajo de la línea de tinta y vamos a rellenar todo el fondo con un único color. Este color va a ser nuestro color de fondo. Puedes modificarlo con Control U
y a través de la pestaña que te aparezca modificar la saturación o el tono. Lo siguiente que haremos es crear una capa encima de esta que llamaremos background o fondo y colocaremos con colores planos todos los personajes. Vamos a realizar como una especie de máscara en capas diferentes para cada uno de los personajes y objetos principales de nuestra ilustración. Este color que utilicemos vamos a procurar que sea un color genérico que más o menos exprese el tono que queremos aplicar a nuestra ilustración. Por ejemplo, para la pizza estoy cogiendo un amarillo un poco anaranjado. Para el queso seleccionaré un tono más amarillo. Para la banda voy a realizar un rosa, pero que sea un poquito apagado y bastante clarito. Todo esto son pequeños detalles que tienes que ir teniendo en cuenta para que no se desajuste el color en tu dibujo. Después podrás modificarlo ya que lo tienes en capas separadas si es que quieres modificarlo. Bien, una vez tenemos las bases colocadas, encima de la base vamos a ir creando capas que vamos a subordinar a estas máscaras para que no se salga la pintura de nuestros bordes. Esto lo vamos a hacer pulsando Alt y a la vez nuestra capa que hemos creado encima de la de base. Progresivamente vamos a ir subordinando las capas que creemos de cada una de las partes que vamos a colorear. Así podrás modificarlas si las tienes en capas separadas en un futuro. Si te ves seguro a la hora de escoger los colores, no hace falta que lo hagas todo en capas separadas. Puedes hacerlo en una o dos capas. Eso sí, si quieres tener un buen orden, te recomiendo que nombres las capas si es que vas a crear muchísimas. Así no te perderás a la hora de seleccionar los colores posteriormente. El siguiente paso que vamos a dar una vez tengamos aplicados los colores básicos de nuestra ilustración es las sombras. Lo que vamos a hacer es crear una capa de sombra encima de cada uno de los bloques de objetos que tenemos. Esta capa la vamos a subordinar a las de abajo y vamos a seleccionar un pincel que sea un poquito más transparente. En mi caso voy a utilizar el mismo que he estado empleando al dibujar. Voy a seleccionar un tono morado y voy a aplicar la capa en modo multiplicar. Con todos estos elementos ya podemos empezar a pintar sobre nuestro personaje y lo que hará el color será modificarse en base a nuestro dibujo. Como ves, la parte de sombra queda con un morado clarito pero que se subordina a todos los colores de debajo y se integra perfectamente. Lo que haremos después de aplicar estas sombras es bajar un poco la opacidad de nuestra capa hasta que veamos que la sombra se integra perfectamente y nos gusta el resultado. Otra forma de darle un poquito más de vistosidad a nuestro dibujo va a ser aplicar degradados de color dentro de los planos grandes de color. Esto lo vamos a hacer yéndonos a la capa directa, por ejemplo, la parte del queso, toda la capa que tenemos de base, nos vamos ahí, bloqueamos los píxeles y seleccionamos la herramienta degradado que está al lado de la del cubo de pintura. Con una opacidad más o menos del 20%, seleccionamos un tono que sea más oscuro y llamativo que el que tenemos original y realizamos un degradado de arriba a abajo en nuestro dibujo. Como ves, el aspecto que obtenemos es bastante más llamativo que los colores planos que teníamos anteriormente. Una vez hemos realizado todos los degradados que necesitábamos para nuestra ilustración, el siguiente paso que vamos a dar es pintar la línea. Pintar la línea nos va a ayudar a que el dibujo se integre mucho más y tenga un poco más de vistosidad a la hora de elegir los colores. Seleccionamos la capa de la línea y bloqueamos los píxeles. Ahora seleccionaremos colores que sean más oscuros y un poco más saturados que los que originalmente tenemos en cada una de las partes de nuestro dibujo y vamos a ir coloreándolas. Por ejemplo, en la pizza podemos seleccionar un tono anaranjado oscuro para los bordes, un rojo más oscuro para el pepperoni, un verde un poco más oscuro y más llamativo para la parte del pimiento, etc. Ve utilizando diferentes tonos y prueba qué es lo que se ajusta más y lo que menos. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, para los corazones o para el suelo, es seleccionar el mismo color de base que tenemos y pintar la línea. De esta forma parecerá que no existe línea.
Hay muchos y diferentes recursos. Prueba con varios. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el texto de nuestra banda. Seleccionamos la herramienta de texto y escribimos la frase que nosotros hayamos elegido para nuestra ilustración. En mi caso, tú eres el queso de mi pizza. Vamos a buscar una frase que sea un poco graciosa. Piensa en el concepto bien antes de realizar la ilustración. Ahora lo que vamos a hacer es que esta tipografía, independientemente de la que sea, vamos a modificar su tamaño y vamos a ajustar el texto más o menos a nuestra banda. Esto va a ser una referencia, porque después lo que voy a hacer es escribir el texto a mano. Esto integrará un poco más el dibujo con la ilustración general. También puedes utilizar una tipografía que te guste. Eso sí, tienes que seleccionar una tipografía que encaje bien con tu estilo de ilustración para que no parezca que ha sido un copia y pega. Con el pincel que tú quieras, para que tenga un efecto más transparente, más roto, más limpio o lo que tú decidas, escribe la frase con el estilo de letra que creas que es más acorde con tu ilustración. En mi caso, como tengo una ilustración muy estilo cartoon, voy a dibujar el texto de manera que sea igual de cartoon o de gracioso como la ilustración. Sería un texto parecido al Comic Sans, pero con un trazado un poco más roto, un poco más recto. Puedes realizar varias prácticas en un lienzo con diferentes tipografías hasta encontrar la que te encaje. Como no hemos aplicado las sombras a nuestra banda, vamos a hacerlo ahora. Seguimos exactamente el mismo proceso que hemos realizado para la pizza y el queso. Lo único que voy a hacer es degradar un poquito más la parte exterior con la goma de borrar. Con una opacidad al 30% aproximadamente, voy borrando y haciendo un degradado más bonito. Lo que también voy a aplicar a la banda va a ser un degradado hecho con la herramienta de degradado. La seleccionamos, creamos una capa nueva o nos vamos a la capa de origen de base de color y realizamos un degradado que puede ser o bien de oscuro a claro o de claro a oscuro, como es el caso final que voy a realizar. Para eso utilizo un blanco y una opacidad bajita. Después puedes modificar con control U en la capa de texto el color de tu frase para que quede lo más integrado posible con toda la ilustración. Si te fijas, en la parte que he pintado del suelo, nuestro queso no parece estar totalmente apoyado, sino que parece que está flotando porque una esquina no estaba completa. Para solucionar esto, vamos a crear una capa encima de todas y vamos a aplicar con cuidado ese color para que rellene totalmente la parte del suelo y así nuestro queso se vea totalmente aposentado en nuestra figura. Una vez tengamos terminados nuestros personajes y todos los elementos principales, vamos a darle un poco de gracia al fondo de nuestra ilustración. Con la herramienta degradado y yéndonos a la capa del fondo y creando capas encima, vamos a ir seleccionando degradados para que dé un poco más de ambientación a nuestro dibujo. Lo que yo he hecho es un degradado circular, más clarito en el centro y más oscuro en los bordes. Después, en una capa nueva, con una herramienta de pincel bastante más opaca y que no tenga los bordes transparentes, voy a realizar un círculo que nos enmarque a nuestros dos personajes. Un color más claro nos aportará un punto extra de luz. Finalmente, para enmarcar mi ilustración, lo que voy a hacer es dibujar una especie de bordes con un color un poquito más oscuro que el rosa original y lo voy a hacer a mano alzada. Así denotará mucho más el estilo cartoon que estamos empleando en nuestra ilustración. Por último, ya solo nos falta firmar nuestro dibujo. Crea una capa encima de todas y realiza tu firma con el estilo que tú tengas. Colócala en una parte que se vea bien y que quede integrada con tu ilustración.
Con todo esto, nuestro dibujo de felicitación de San Valentín estaría terminado. Fíjate, aquí tienes la ilustración final que hemos realizado a lo largo de este tutorial. Ahora te insto a que crees tú tus propias ilustraciones divertidas, graciosas y cartoon sobre la temática del amor. Busca una buena frase con gancho y vea por tus dibujos. Recuerda que es interesante que subas tus proyectos a la plataforma de Tutpad y así profesores y alumnos podremos darte nuestra opinión y ayudarte en tu proceso artístico. Espero que hayas disfrutado y sobre todo que hayas aprendido a lo largo de este tutorial. Nos vemos en los próximos.